Saludos desde Berlín en el Día del Señor, en este día que consagramos para honrar a quien es nuestro Creador, a quien es el Creador de todo lo que conocemos y de todo lo que no conocemos. Y en este día tan verdaderamente singular, el Espíritu nos ha inquietado a propósito de una cuestión que es absolutamente fundamental que tengamos en cuenta en estos tiempos que nos toca vivir, tiempos de incertidumbres, de dificultades y sobre todo en estos tiempos en donde una vez más podemos advertir cómo el mal, el príncipe del mal, prevalece sobre el mundo. Tristemente, esta es la realidad de nuestros días. Por eso recordamos lo que nos enseñó el apóstol Pablo acerca de que no nos conformemos con las cuestiones del mundo. Y cuando se habla de algo que aparentemente es muy genérico, perdemos de perspectiva acerca de qué es realmente lo que se nos manda, qué es lo que se nos enseña. Y si damos precisiones, va a ser mucho más fácil entender el concepto y por tanto tomar decisiones las que nos corresponden por ser hijos de Dios. Está claro que no debemos ceder a las seducciones, a los encantos del mundo. Y cada vez el mundo es más seductor, cada vez hay cosas más atractivas y todo se nos vende con un gran, podríamos llamar, disfraz donde se esconde siempre la maldad y por supuesto nunca se nos revela lo que es la verdad que nos hace libres, como nos anunció Jesús. Y este mundo en el que vivimos es absolutamente tolerante, prácticamente con todo, y nosotros tenemos que recordar que la tolerancia es la madre de la permisividad. ¿Y cómo aplicamos esto a nuestra vida de todos los días? Pensemos que un día somos permisivos con un pecado, justificamos un pecado, entendemos un pecado, a la vez siguiente otro pecado, y ya van dos, y a la vez siguiente volvemos a justificar, a entender a pecado, y así, con el correr del tiempo, llegamos a la tremenda conclusión que un día, cuando desde el púlpito se nos habla de pecado en una congregación, poco más o menos que es un escándalo. ¿Cómo se nos está señalando un pecado? ¿Cómo es posible? Y nos rebelamos ya no solo con el mensaje, sino también con quien lo ha traído, porque nos está señalando como pecadores. Y uno debe pensar, ¿y no es eso lo que somos? ¿No somos pecadores? ¿Por qué nos enfadamos? ¿Por qué nos airamos cuando se nos dice que somos pecadores? Ese es el producto de la permisividad. Ese es el producto de la tolerancia. Por eso decimos que la tolerancia es la madre de la permisividad. Y nosotros
somos permisivos, entre otras cosas, y lo aceptamos cuando desde el colectivo de homosexuales y lesbianas se habla del orgullo. Lo aceptamos, lo entendemos, lo comprendemos, incluso hasta lo justificamos. Y nos olvidamos que, por ejemplo, cuando se exalta el orgullo, se exaltan dos cosas que son contrarias a las normas de Dios. Primero, el orgullo, y el segundo, de qué se sienten orgullosos. Por eso debemos aclarar que no estamos en contra de las personas, pero sí debemos recordar que Dios odia el pecado y ama a los pecadores. Es por eso, por los pecadores, que envió su Hijo al mundo, por todos nosotros, los pecadores. Y otra cuestión, para que veamos que con casos concretos vamos a entender perfectamente qué quiere decir, o qué quiso decir, qué nos quiso enseñar Pablo cuando dijo, no os conforméis al mundo. Otra cuestión que se nos plantea es la dignidad de la muerte, y la dignidad de la muerte encierra la práctica de la eutanasia. Está claro que nadie desea el dolor de nadie, porque Jesús fue el que habló de tener compasión por el prójimo. Y es absolutamente necesario que entendamos esto. Nadie desea el dolor de nadie. Y debemos ser compasivos, tener compasión con el dolor del prójimo. Pero sí debemos recordar que Dios es el autor de la vida y es el único que la puede quitar. Pensemos en esto. Esto es lo que significa la eutanasia. Y el tercer caso que podemos argumentar a propósito, para que entendamos que no nos debemos conformar a las acechanzas, a las enseñanzas, a las cuestiones que el mundo nos quiere dar como buenas, es que en estos tiempos, en la escuela, se nos deben enseñar determinadas cuestiones a nuestros hijos. Y la escuela está hecha para enseñar, para aportar conocimientos, pero siempre respetando el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus creencias. Por tanto, no debemos consentir, no debemos aceptar, no debemos permitir que haya argumentaciones en el colegio de que un niño o una niña pueden elegir su sexo. Son tres cuestiones absolutamente fundamentales que están vigentes en estos tiempos. Y como debemos renovar nuestra mente, no las aceptemos, estemos firmes, orando por las autoridades que son los que aplican estas normas, que son las que permiten que se den estas circunstancias que están en contra de lo que Dios ha establecido. Por eso recordemos lo que Pablo nos enseñaba y nos enseña y nos enseñará en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo nos está diciendo que si somos capaces de renovar nuestro entendimiento
según lo que establece la palabra de Dios, podremos ver su buena voluntad, que es agradable y que es perfecta. Pero ¿qué ocurre si nosotros admitimos las cuestiones del mundo, somos tolerantes con las cuestiones del mundo? Vamos a caer en lo que Pablo nos advierte. Seguiremos siendo influenciados por el mundo y nos perderemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, una vez más, estamos frente a la gran disyuntiva. O estamos con el bien o estamos con el mal. No hay una tercera opción. O con el bien o con el mal. O con Dios o contra Dios. Aquí no hay términos medios. Como Jesús inspiró a Juan en Patmos, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea, cuando dijo, es preferible que seáis fríos o que seáis calientes, pero nunca tibios, porque entonces los vomitará de su boca. Recordemos esto, nunca tibios, nunca. Y vamos a orar por esto. Padre amado, te damos las gracias porque una vez más nos confrontas con la realidad personal y con la realidad que vivimos quienes nos llamamos tus hijos en este mundo seductor, en este mundo tan atractivo que nos pretende vender lo malo por bueno, que nos pretende cautivar con la idea de que lo malo también puede ser bueno. Te damos las gracias por tu palabra de advertencia, Señor. La recibimos y ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a ser cumplidores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a enfrentar los encantos del mundo, Señor. No con orgullo ni con vanidad por ser hijos tuyos, sino con la humildad de corazón de tu Hijo, con la mansedumbre del corazón de tu Hijo, porque entonces en nuestra debilidad seremos fuertes por tu poder sobre nuestra vida. Por eso te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amados hermanos, queridos amigos, nos despedimos con la bendición poderosa de Dios sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestras familias, de nuestros amados, de los países donde vivimos, recordando siempre que debemos velar por el prójimo y debemos amar a nuestros enemigos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre querido. Ten misericordia. Y que esta bendición nos acompañe desde hoy y para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo y hasta la próxima.